Buenos días, profesor. Buenos días al que esté mirando este video también. El día de hoy les voy a explicar la hidrosfera. La hidrosfera en sí estudia los mares, los lagos y los ríos, ¿no? Y algunas cosas más. Pero el día de hoy te voy a explicar sobre los ríos. Para que tú sepas bien un tema, tienes que saber primero la definición de ese tema, sino por qué tendrías que saber el tema. Por ejemplo, imagínate si es que tú sabes, por ejemplo, el sistema respiratorio y te preguntan, ¿qué es el sistema respiratorio? Y no sabes responder. Por eso tienes que saber bien la definición. La definición de los ríos es la siguiente. Son corrientes de agua continua o intermitente que se desplazan por la acción de la gravedad hacia terrenos más llanos, hacia terrenos más planos, donde vierten sus aguas a un colector común, ¿no? Cuando vierten un colector común, me quiere decir que van a vertir a mares, a lagos, ¿no? Comúnmente lo vierten a esos sitios, ¿no? A lagos, un ejemplo, podría decir al lago Titicaca, y a mares al Océano Pacífico, ¿no? Los elementos del río. Los elementos del río que te voy a explicar son el origen, el curso y la desembocadura. En realidad son más, ¿no? Está la cuenca, el caudal, el régimen, el torrente y uno más, ¿no? Que es la cuenca, ¿no? La cuenca y el cauce, ¿verdad? Ya, te voy a explicar el origen. El origen, o también llamada naciente, porque es donde se origina el río, como su misma definición lo dice, lugar de origen del río con mayor altitud. Puede tener diferentes fuentes de alimentación. Yo te he puesto tres fuentes de alimentación: la glaciar, la nival y la pluvial. Te voy a explicar la glaciar. La glaciar es cuando el río que se origina por el deshielo de los glaciares. Suponte que acá están varios hielos, ¿no? Esos hielos con la radiación se van a descongelar y van a originar arroyos que al unirse van a generar un río, y ese río va a ser de origen glaciar. O sea, la glaciar es por el deshielo de los glaciares, ¿no? Deshielo de glaciares. Y ahora vamos a ver la nival. La nival es por la fusión de las nieves, ¿no? Cuando nieva, el hielo se va a fusionar ocasionando un río nuevo, ¿no? A eso se le llama un origen, pero nival, ¿no? Una naciente nival. Te voy a explicar ahora la pluvial. La pluvial es producto de las precipitaciones, ¿no? Pueden ser las lluvias, que al caer las lluvias, como en la zona donde van a caer son con alta altitud, y mayormente donde hay mucha altitud en nuestro planeta Tierra, son zonas que no son llanas, y esas zonas llanas ocasionan que producto de la gravedad también el líquido baje, ¿no? Y al bajar el líquido va a formar un río, ¿no? O muchas veces va a formar un lago, ¿no? Y el río, ese río formado va a ser de origen pluvial. Ahora vamos a ver el curso. El curso es el recorrido o distancia que realiza el río hasta su final, que sería su desembocadura. La desembocadura que está acá te lo voy a explicar después, pero primero vamos a las partes del curso. Las partes del curso comienzan primero desde el origen, que ya te he explicado. El origen, que tiene varias fuerzas de alimentación, se une con varios ríos pequeños, ¿no? O ríos de su mismo caudal. Cuando se une a ríos de su mismo caudal se les llama afluentes. Cuando un río se une a otro río,
del mismo caudal, con las mismas características que el río principal. Eso se le llama afluente, ¿no? A este río que se une, por ejemplo, es afluente. Y cuando un río sale o un río se divide en varios ríos, se le llama efluente. O cuando de un lago sale un río, se llama efluente, ¿no? Al lago Titicaca, solo del lago Titicaca sale un río, pero entran varios ríos que serían varios afluentes. Todo esto sería un conjunto de ríos, ¿no? Porque acá varios ríos se van a unir en el origen. Eso sería un conjunto de ríos, el río principal. Pero te voy a explicar las partes del curso, ¿no? Todo esto que es el origen, donde hay cascadas, porque se caracteriza el curso superior por tener cascadas, porque son zonas altas con la mayor altitud, y porque el poder residuo de sus aguas es mucha, ¿no? Que la agua en esta parte superior donde se origina, el agua es fuerte, muy fuerte, que podría arrasar con todo, ¿no? También se caracteriza por tener una pendiente inclinada, muy inclinada, ¿no? Por eso es que el agua tiene un gran poder erosivo, ¿no? Entonces de acá hasta acá, más o menos, donde ya inicia el curso medio, sería el curso superior, ¿no? O el curso alto, ¿no? También se le llama el curso alto. Y acá, esta zona que es el curso medio, que es entre el curso inferior y entre el curso alto o el curso superior, se le llama el curso medio. ¿Por qué se llama el curso? ¿Cuáles son sus características, no? Sus características son que tiene un menor pendiente, que acá, gracias a este río, se forman valles interandinos, y que la velocidad de este río es menor que la velocidad del mismo río, pero en el curso superior, ¿no? En el curso medio la velocidad disminuye, y en el curso inferior la velocidad todavía disminuye aún más, ¿no? Esto se caracteriza por formar valles costeños, ¿no? Valles como tú ves que en las costas se siembran arroz, ¿no? Esos serían los valles costeños, ¿no? Y este río tiene una desembocadura. En este caso, esta desembocadura sería la delta. ¿Por qué la delta? Porque se ramifica, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver acá. Pero este curso inferior, sus características serían entonces que forma valles costeños, que su velocidad es muy lenta, son ríos muy lentos, y bueno, esas serían sus características, ¿no? Ahora vamos a la desembocadura. La desembocadura, también que tiene meandros, ¿no? El curso inferior tiene meandros, y bueno, sería todo. La desembocadura es la parte final del río, donde se vierten a un colector común. ¿Qué se vierte? Pues sus aguas se vierten a un colector común. Te he puesto 3 tipos de desembocadura: la delta, la estuario y la simple. La delta sería cuando el río se ramifica en varios canales, ¿no? Estos canales, ¿no? Se ramifican en varios canales. ¿Por qué? Porque depende mucho del suelo, ¿no? Cuando es arenoso, el agua no puede ir por encima, ¿no? Entonces se ramifica en varios canales. Pero cuando es liso, el río puede ir por encima, ¿no? Como el estuario, que es liso. Esto suele suceder, aparte de que es el suelo, suele suceder cuando el mar es tranquilo. Y acá, que es el estuario, que se ensancha el cauce, se ensancha, asemejándose a un embudo, como vemos acá, un embudo. Y esto pasa cuando el mar o el colector común donde el río desemboca sus aguas tiene corrientes fuertes, ¿no? Corrientes fuertes. Y esta es la simple. Como su mismo nombre lo dice, no se ramifica, no se ensancha su cuenca en forma de embudo, sino que es simple, ¿no? Y también pasa cuando el mar es tranquilo. Y algún dato es que el río más largo y caudaloso es el Amazonas, ¿no?
Hay algunos que dicen que no es el Amazonas, hay otros que dicen que es el Amazonas, pero para San Marcos se considera que el Amazonas es el río más largo. Y bueno, eso sería todo. Gracias.